Dios le bendiga, amado hermano y hermana, en este día. Quiero compartirles el inicio del estudio del libro de Joel. En otras ocasiones lo hemos platicado, pero en esta oportunidad lo vamos a explicar un poco más, algunos detalles, para que el Señor pueda restaurar nuestra visión, nuestra vista, amado hermano, abrir nuestro entendimiento para que podamos comprender el tiempo en que estamos movilizando. Es necesario conocer lo que las Escrituras nos enseñan para poder estar preparados, amado hermano, porque el tiempo en que estamos viviendo es un tiempo muy malo. Las enseñanzas que se están dando en muchas partes son enseñanzas malas, en el sentido de que dañan al cuerpo de Cristo por la clase o tipo de mensaje que se está dando. En esta oportunidad vamos a empezar en el capítulo 1 de Joel. Primero Dios, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, vamos a realizar el estudio de todo el libro. Va a llevar tiempo hacerlo, porque no vamos a ir a la carrera, lo vamos a ir desmenuzando lo mejor que se pueda, ¿verdad? Entonces, amado hermano, vamos a entrar de lleno al estudio en esta ocasión. Gloria a Dios. Vamos a orar, amado hermano. Padre que estás en el cielo, gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. Que esta información que tú nos das a través de las Escrituras nos mantengan en un estado de alerta, en un estado vigilante, y poder sonar la trompeta, dar un buen sonido para que el pueblo también pueda escuchar, Señor, y pueda atender el llamado y estar preparado. Te lo suplico en esta hora. Danos de tu gracia, Señor. Amén. Así que, amado hermano, ya puede usted apreciar el panorama en el que estamos viviendo, ¿verdad? No solamente las pestes, las guerras, catástrofes, terremotos, etcétera, todo lo que ya se ha venido dando por muchos años. Pero una de las señales más grandes que se ha dado a conocer aún con mayor fuerza es la apostasía y las doctrinas, como dice la Escritura, de demonios, ¿verdad?, que se han infiltrado dentro del cuerpo de Cristo. Podemos ver varios ejemplos en las Escrituras donde hubo un infiltramiento dentro del templo. Lo podemos ver en Nehemías, ¿verdad? Hubo una infiltración dentro del templo donde quería darse un mensaje que el Señor no había hablado. Entonces, hay muchos pasajes en las Escrituras que podemos ver. Pero en esta ocasión vamos a empezar con la breve introducción, ¿verdad? No va a ser muy largo, una breve introducción de este estudio, ¿verdad?, que pueda ser de bendición para muchos, ¿verdad?, que lo escuchen, lo puedan meditar, ver los pasajes, y el Señor pueda darles de su sabiduría y entendimiento para expandir más el mensaje. Entonces, el profeta Joel tiene un nombre específico con un significado extraordinario. Joel significa, amado hermano, Jehová es Dios. El mensaje central de este profeta, amado hermano, de este libro, al igual que de muchos profetas, pero el mensaje primordial de Joel es un llamado al arrepentimiento. Es el tiempo que el Señor da antes de enviar sus juicios, fíjese, amado. Es un tiempo establecido. Debemos atender el llamado, debemos tener nuestros oídos circuncidados, amado hermano. Es necesario examinar en las Escrituras qué herramientas el Señor utiliza para abrir nuestros oídos. La Escritura es amplia, es extensa, y es necesario, amado hermano, escudriñarlas, ¿verdad? Creo que la vida no va a alcanzar para comprender el mensaje primordial de la palabra del Señor. Entonces debemos comprender, amado hermano, que el Señor estuvo insistiendo a su pueblo a través de los profetas, ¿verdad?,
para que el pueblo que se había desviado del camino establecido por la ley del Señor, ellos volvieran, amado hermano, a establecerse en ese camino. Hay una estadística aproximada de 100 años que el Señor estuvo hablando a través de sus siervos, los profetas. Arrepentidos, conviértanse al Señor, pero el pueblo no atendió ese llamado, no regresó al camino, no tuvo un arrepentimiento. Entonces, en el año 586 a.C., los babilonios invadieron, amado hermano, Jerusalén, la destruyeron el templo y se llevaron cautivo al pueblo. Pero eso fue a causa de dejar de prestar atención al llamado del Señor. No podemos creer que el Señor un día antes les dijo que se arrepintieran. No, el Señor estuvo hablando por muchos años a su pueblo para que procediera a un arrepentimiento. Eso está sucediendo en este tiempo, amado hermano. El Señor ha extendido su gracia y misericordia a su iglesia, a su pueblo, para que nos convirtamos a Él, ¿verdad? Porque Él no quiere que nadie perezca, pero lamentablemente la palabra del Señor está siendo rechazada, ¿verdad? Por mucho del pueblo del Señor, ¿verdad? Ha prestado sus oídos a las cosas de este mundo, ¿verdad? A Babilonia, en vez de prestarle atención a la palabra del Señor. Entonces vemos, amado hermano, que a causa de la desobediencia, el Señor permitió esta cautividad. En 1 Reyes capítulo 9, versículo 8 dice: y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pasare por ella se pasmará, y silbará y dirá: ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Mire la pregunta: ¿por qué ha hecho así el Señor? El Señor no envió su juicio por gusto, ¿verdad? El Señor había elegido a Jerusalén para hacer habitación para sí, ¿verdad? Para posar su presencia en ese lugar, poner ahí su nombre. La había elegido, pero ahora era un escarnio y era una burla, porque estaba desolada, destruida, y el pueblo había sido llevado cautivo. Entonces, ¿por qué ha hecho así el Señor? Porque no quisieron oír el llamado a través de los profetas a un arrepentimiento genuino, simple y sencillamente por la desobediencia. Esdras capítulo 5, versículo 12 dice: mas después que nuestros padres enseñaron al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa e hizo transportar al pueblo a Babilonia. Entonces ya vemos, amado hermano, que la desobediencia fue lo que abrió el paso al cautiverio. El Señor puso su mano en esta disciplina con el pueblo del Señor. Entonces, ¿no hará así el Señor con su pueblo en estos tiempos, amado hermano? Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él siempre ha extendido su gracia sobre su pueblo. La gracia del Señor, amado hermano, siempre ha existido. La mayor parte de hermanos o del cuerpo de Cristo, ¿verdad? No todos creen que la gracia del Señor solo se vino a extender en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando indagamos en las Escrituras, vemos que Dios, desde Génesis, extendió su gracia siempre. Extendía un tiempo de gracia. Por ejemplo, en los tiempos de Noé, el Señor le dijo que construyera el arca, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo tardó Noé en construir el arca? Y en todo ese tiempo dice que Noé fue pregonero de justicia. En otra versión dice que él era predicador de la palabra. Entonces, en todo el tiempo que se estuvo construyendo el arca, Noé estuvo predicando las Escrituras. Ese tiempo que estableció el Señor para construir el arca, y aún 7 días dice que el Señor dejó todavía, ¿no? Ese tiempo es gracia de Dios, ¿ves? No puede decir nadie que el Señor no dio tiempo. Sí, el Señor siempre da tiempo. El Señor siempre da tiempo, un tiempo establecido para que el hombre se vuelva al Señor, para que su pueblo considere las palabras que salen de la boca de sus profetas, los verdaderos profetas que Él ha levantado, no profetas que andan diciendo palabras falsas y
solo que complazcan el corazón, no, palabra de Dios, como lo establecen las Escrituras, arrepentidos y convertidos. Son palabras que conmueven el corazón del pueblo de Dios para volvernos a Él. Entonces, pero no quisieron entender. El Señor cerró el arca, la puerta del arca, y vino el diluvio, el juicio de Dios, ¿verdad? Siempre el Señor, antes de enviar sus juicios, nos da un mensaje de advertencia, nos advierte que nos volvamos a Él. En Lucas 21:32 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Que todo va, todo esto que está escrito en la Escritura, las señales, prodigios, proezas del Señor. El Señor está permitiendo que su iglesia de este tiempo, esta generación, contemple, amado hermano, las señales y las estaciones y los tiempos de la venida del Señor. Ore a su nombre. Él lo está permitiendo, porque Él es bueno, amado hermano, y para siempre es su misericordia. Joel, capítulo 1, del versículo 1 al 2 dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, dice, escuchad todos los moradores de la tierra. La pregunta: ¿ha acontecido en vuestros días o en los días de vuestros padres? Estos dos versículos, amado hermano, incluso el versículo 3 dice: contadlo a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la siguiente generación. Este es un pasaje clave. Este es lo que vamos a estar analizando en esta breve introducción, porque aquí vemos una guía que el Señor está dando, ¿verdad?, para su pueblo. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días? Es una pregunta clave que debemos hacer, amado hermano. ¿Ha acontecido todo esto en vuestros días y en los días de vuestros padres? Dios nos ha dado el privilegio de que empecemos a ver el cumplimiento de la palabra profética, ¿verdad? Hemos estado analizando, viendo el panorama a nivel mundial, amado hermano, de cómo el Señor ya está apresurando sus pasos, ¿verdad? No es que Él se vaya a adelantar a lo que ya ha establecido su palabra, sino que los días van muy rápido, amado hermano. El tiempo se está pasando demasiado rápido. Entonces, la agenda del Señor está cumpliendo paso a paso en su tiempo y en el día establecido, ¿verdad?, en lo que Él ya determinó. Gloria a su nombre. Entonces, vemos que el profeta Miqueas dice algo similar, amado hermano, a lo que dijo Joel 1, versículo 2. Podemos ver Miqueas 1, versículo 2 y 3, dice: oíd, pueblos todos, está atenta tierra y todo lo que en ella hay. Y el Señor Dios, el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros, dice. Porque aquí el Señor sale de su lugar y descenderá y hollará sobre las, ¿verdad?, y hollará sobre las naciones, ¿verdad?, y hollará sobre las alturas de la tierra, dice otra versión, ¿verdad? Entonces, lo importante aquí es, amado hermano, oíd, pueblos todos, está atento tierra y todo lo que, y dice, está atento tierra y todo lo que en ella hay. Estas mismas palabras están en Joel, el versículo 2, donde dice: oíd esto, ancianos, prestad oído, habitantes de toda la tierra. Es el mismo mensaje. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y todo lo que en ella hay. ¿Qué es lo que debemos oír, hermano? La palabra oír, lo vamos a ver ahorita qué significa, pero solo quiero que veamos que el profeta Miqueas tiene el mismo mensaje que el profeta Joel. Pero en el versículo 3 el profeta ve un poco más allá. Por eso es necesario que nuestros ojos o nuestra vista sea restaurada, amado hermano, en la palabra, porque a través de esa restauración nosotros vamos a poder ver los acontecimientos que vienen. Vamos a poder ver esas sombras del atardecer que se aproximan. Vamos a poder visualizar la prueba o la tribulación que se acerca para dar aviso al pueblo, ¿verdad?
¿verdad? Para poder alertar como un centinela, como un atalaya al pueblo del Señor. Pero vemos que Miqueas en el versículo 3 dice: el Señor sale de su lugar y descenderá. Vemos aquí que el profeta ve, amado hermano, gloria al Señor, la venida o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué aquí el Señor sale de su lugar y descenderá? Hablando de la venida del Señor. Entonces ya vemos, amado hermano, que a medida que nosotros nos vamos relacionando con el Señor y inquiriendo en la palabra del Señor, el Señor va agilizando nuestros sentidos para poder discernir los tiempos en los que estamos y poder dar aviso al pueblo del Señor. Entonces vemos, amado hermano, que las profecías de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo fueron cumplidas a cabalidad. Fueron llevadas en el tiempo establecido en las Escrituras. Lo mismo va a suceder con la segunda venida del Señor. Él va a venir en el tiempo que ya está establecido en las Escrituras. Nadie sabe, dice la Escritura, el día de la hora, pero sí podemos conocer las estaciones y los tiempos, ¿verdad? A través de la palabra del Señor. Vamos a proseguir. Dice: ahora bien, vamos a analizar el versículo 2. Escuchad, oh ancianos, atended también vosotros, moradores todos de la tierra de Judá. ¿Ha sucedido una cosa como esta en vuestros días o en tiempo de vuestros padres? Entonces, la primera palabra que dice escuchar, esta es la versión de la Biblia Oro, pero en la versión 60 dice oíd esto, oíd, escuchar y oír. Entonces vamos a analizar que la palabra oír viene del hebreo shama, que quiere decir oír inteligentemente. Significa advertir, dar oídos, decir, declarar, discernir, divulgar, obedecer, obediente o sonar. Le marqué las palabras con más referencia a la relación del tema. Oír inteligentemente, advertir, o sea, a través del escuchar la palabra profética de parte de Dios, nosotros vamos a tener la autoridad de Dios de advertir al pueblo, ¿verdad? De decirlo, de declarar. Eso de declarar no es como ahora en estos tiempos, ¿verdad? Que yo declaro prosperidad para tu vida, yo declaro aquí, yo declaro allá. No, esas son palabrerías de la propia imaginación, dice la Escritura, del corazón, ¿verdad? Porque Dios no ha hablado nada. Porque si ellos hablaran y estuvieran en mi secreto, mis palabras hablarían, dice el profeta Ezequiel, ¿verdad? Pero esto de declarar es que lo que el Señor nos va a ir mostrando a través de la palabra, o sea, declarar lo que está escrito, solo que declararlo ya a la medida que Dios ya te lo ha revelado, te ha dado a entender. Eso hay que declarar. Hay que discernir los tiempos en los que estamos, ¿verdad? Hay que divulgarlo, ¿verdad? Si el Señor nos ha dado el discernimiento en ciertos pasajes de las Escrituras, amado hermano, debes divulgar esa palabra. Pero también debemos obedecerla, ser obedientes. El oír significa obedecer. Entonces la Escritura dice oír, obedecer. ¿Obedezcamos qué? La palabra profética, que es más segura. Después de la obediencia dice sonar. Debemos que nuestra boca el Señor la pueda usar como una trompeta, ¿verdad? Mire todo lo que abarca la palabra oír. Pero después dice la Escritura ancianos. La palabra ancianos viene del hebreo sakem. Significa en sentido de mayor, ¿verdad? También dice que es uno de los más, es un uso más especializado, sakem, más de 100 veces. El pueblo reconocía al anciano por sus dones de liderazgo, sabiduría, justicia, y se consagraba para administrar justicia, resolver disputas y guiar a las personas bajo su responsabilidad. Pero mire la responsabilidad que tenía el anciano. Tenía que tener sabiduría y justicia. Entonces, el principio de la sabiduría, dice la Escritura, es el temor de Dios. O sea, el anciano tenía temor de Dios. Justicia, la palabra justicia significa, amado hermano, aquel que obedece las leyes divinas.
O sea que el anciano, la persona mayor, era un hombre temeroso de Dios y que obedecía la palabra del Señor, obedecía las leyes divinas. En este sentido, amado hermano, podemos compararlo en este tiempo con aquella persona madura en el espíritu. Ha alcanzado una madurez espiritual a un grado mayor, y eso es bíblico totalmente, ¿verdad? Lo puede ver en la historia de Moisés, cuando el Señor le decía a Moisés y Aarón, bueno, sube al monte, pero los ancianos se queden un poco abajo y el pueblo se quede a la orilla del monte, pero que no traspase los límites, porque si traspasa los límites, de cierto, morirá. O sea, había un grado de intimidad con el Señor, unos más cerca de Él y otros más alejados de Él. En este caso, el anciano, que dice oír, oh ancianos, era aquella persona temerosa de Dios y guardadora de la palabra del Señor, y la cumplía. En este caso, amado hermano, lo traemos a figura a nosotros. Tú y yo podemos ser un anciano, ¿verdad?, de parte del Señor, pero debemos cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad?, de tener sabiduría y justicia y consagrarnos para poder administrar la justicia de Dios. Debemos buscar la consagración. Entonces, ya vemos a quién iba dirigido el mensaje. Oíd esto, ancianos. Iba a personas que buscaban la presencia de Dios. Entonces, en este momento, amado hermano, el Señor quiere revelar su palabra a aquellos que buscan la presencia de Dios, que se consagran, ¿verdad? Porque el Señor les va a tener un grado de confianza para que ellos puedan transmitir el mensaje. Ahora dice, oíd esto, ancianos, prestad oído, o estar atento, o atended, dice esta versión de oro, ¿verdad? La palabra prestar a oído viene del hebreo azán, que dice ensanchar el oído, escuchar, dar oído, percibir, considerar con cuidado, prestar oído. La escritura nos habla que el único que puede circuncidar el oído del hombre es el Señor, porque puede haber alguna inmundicia dentro del oído que impida el escuchar bien la palabra del Señor. Entonces el único que puede hacer una cirugía en ese caso en el corazón del hombre y en el oído es el único, nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Pero dice, debemos percibir, ¿verdad? Debemos considerar con cuidado ¿qué? La palabra del Señor. Entonces mire, a prestar oídos, dice, habitantes de toda la tierra. Eso se lo está diciendo a todo el mundo, habitantes de toda la tierra. Primero el Señor le habla a su pueblo, ¿verdad? Le habla a aquellos que están pegados a Él para que ellos puedan advertir al pueblo, pero también el Señor hace una exhortación y un llamamiento a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Él no quiere que nadie perezca, sino que todos, ¿verdad? El mensaje está siendo expandido a nivel mundial. ¿Por qué razón el Señor está permitiendo este periodo de arrepentimiento y de gracia? Porque Joel 2:2 dice, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad, como la aurora sobre los montes. Se extiende un pueblo grande y poderoso. Nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después por años de muchas generaciones. El Señor está aquí hablando a través del profeta lo que va a acontecer. Día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad. Cuando la Escritura nos habla de tinieblas, de noche, de oscuridad, etcétera, nos habla de prueba y tribulación. El Señor nos está llamando a través de este mensaje profundo de Joel, que es un mensaje de arrepentimiento, para que nos volvamos a Él y el Señor pueda preservar nuestras vidas del juicio que Él ha decretado sobre esta tierra. Pero si no atendemos ese llamado, hermano, pues solo la misericordia del Señor nos puede sustentar y nos puede salvar, ¿verdad? Pero el Señor ahorita en este tiempo nos está dando la oportunidad de que nosotros, amado hermano, podamos allegarnos a Él confiadamente al trono de la gracia. En su momento vamos a ir revisando, amado hermano, tanto el libro de Daniel como Apocalipsis, a la medida de lo que el Señor nos ha dado a comprender a través de su palabra. No crea, amado hermano, que lo sabemos todo, ¿no? Vamos a transmitir lo que hemos comprendido. Simplemente no vamos a pasar los límites de aquello que no sabemos, ¿verdad? Porque eso sería ser mentiroso. Su servidor le compartirá a ustedes lo poco que sabe.
¿verdad? Con respecto a estos dos libros, ¿verdad? Para la gloria del Señor y para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces debemos oír, obedecer, prestar atención, considerar con cuidado lo que el Señor nos está diciendo. ¿Por qué razón? Porque vimos que el oír significa sonar. Entonces la escritura en Joel 2:1 dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, hablando de su segunda venida. Tocad trompeta en Sión. Entonces nos enfocamos en tocar trompeta en Sión. Si ya consideramos, si ya escuchamos, somos temerosos de Dios, pregoneros de justicia, obedecemos su palabra, entonces el Señor nos llama a declarar o a advertir, ¿verdad?, el mensaje. Entonces ese tocar trompeta en Sión, ese es el sonido de la trompeta que el Señor necesita de nuestra boca. Por eso debemos consagrarnos, porque vamos a transmitir la palabra del Señor para estos tiempos. Debemos ver el panorama profético en las Escrituras y estar atento también, amado hermano, en lo que sucede con el pueblo de Israel, la nación santa en la cual el Señor nos ha injertado, ¿verdad? Aunque ahorita ellos no ven, porque el Señor así lo declaró en Isaías capítulo 6, pero por esa dureza nosotros pudimos ser integrados también al pueblo de Israel. Alabado sea su nombre, bendito sea el nombre del Señor, y Dios bendiga a Israel y lo proteja y lo guarde, ¿verdad? Entonces debemos tocar trompeta en Sión y dar alarma. Debemos dar alarma, amado hermano. Inquiramos en las Escrituras y el Señor nos aclarará la vista, y a través de esa aclaración de vista el Señor va a renovar nuestra mente y nos va a dar a entender el tiempo y la estación de su venida, y lo vamos a poder sonar, amado. Vamos a poder tocar esa trompeta, gloria al Señor. Nosotros como hijos de Dios ahora somos atalayas, centinelas. Eso es el trabajo muy especial, y gracias a Dios que el Señor ha estado tomando en cuenta nuestras vidas, a muchos hermanos, para hacer este trabajo, ¿verdad?, esta obra que el Señor ha encomendado. Hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. El mandato es, amado hermano, en Ezequiel 3:17, que el Señor nos ha puesto como centinelas. Gloria al Señor. Estoy contento y feliz porque el Señor ha tomado en cuenta nuestras vidas, para que oigas la palabra de mi boca. ¿Cómo la vamos a escuchar, amado hermano? Inquiriendo en las Escrituras y pasando un tiempo extraordinario con el Señor. Entonces el Señor va a darnos a entender las Escrituras, y entonces el Señor nos da la autoridad de advertirles de mi parte, dice. Pero vemos que ahora muchos profetas se han levantado y no advierten nada, amado hermano. Solo cosas buenas, ¿verdad?, prosperidad, etcétera. Pero cuando yo veo los profetas de estos tiempos por cualquier medio de comunicación, y yo los escucho, yo no escucho ninguna palabra de advertencia, fíjese, amado hermano. Solo cosas para acomodar el corazón del hombre, solo cosas de prosperidad, solo cosas de que te va a ir bien, solo que no importa cómo estés, el Señor te va a levantar. Esas son palabras que endulzan y suavizan el corazón del pueblo, pero lo endurecen a la palabra del Señor, porque cuando se levanta un verdadero profeta del Señor a hablar esa palabra dura, ¿verdad?, que el Señor transmite, esa palabra confrontativa, lo que hacen es despreciar al profeta de Dios. En el tiempo de las Escrituras lo que hacían era que mataban a los profetas, ¿verdad?, que no les agradaba. Entonces esa es la orden. Mire, Isaías 62:6 dice: sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas. Mire el privilegio que el Señor nos ha dado en estos tiempos. Nos ha llamado a ser centinelas. En todo el día y en toda la noche jamás callarán. Eso que nos habla de una vida de oración, ¿ves?, y vigilia. El trabajo de un centinela no es nada fácil. Nunca va a ser fácil. Va a haber mucha oposición, amado hermano, pero va a tener el privilegio de que la vista va a ser restaurada y vamos a poder discernir, amado hermano. Vamos a vivir bajo el temor de Dios, vamos a ser pregoneros de justicia, vamos a consagrarnos no para ser engrandecidos ni vistos en esta tierra por el hombre, no, vamos a hacer todas esas exigencias que el Señor dice en su palabra para agradarlo a Él y para servicio del pueblo, fíjese, amado hermano.
Entonces he puesto centinelas en todo el día y en toda la noche jamás callarán. Lo que hacéis que el Señor recuerde, no os deis descanso. O sea, debemos estar alertas, amado hermano. El lugar que el Señor te ha puesto debe ser el lugar o la muralla en que tú vas a actuar como un centinela. Fuera del templo y dentro del templo, Dios te ha dado una posición como centinela también. Lo que pasa es que no queremos adquirir esa responsabilidad porque es un poco trabajoso, en el sentido de que necesitamos dedicarle mucho tiempo al Señor para que el Señor pueda usar nuestras vidas como Él lo exige en su palabra, ¿verdad? Centinela viene de la palabra tzafá, que quiere decir vigilar, guardar la vigilia. En el diccionario Chávez dice vigilar, ver, observar a la distancia, acechar, vigilar y observar. Mira, amado hermano, esa es la función de un centinela: observar, aguardar, acechar, ¿verdad? También centinela es sinónimo de atalaya, ¿verdad? Observar a la distancia. O sea que nosotros, amado hermano, el Señor nos ha elegido para esta obra maravillosa, y a los que Dios va a elegir también. Lo que necesitamos es que nuestra vista esté bien, y si hay un poquito de molestia, la Escritura habla que Él nos va a echar colirio en nuestros ojos. Gloria al Señor. Entonces mira el privilegio que tenemos, un discernimiento que el Señor va a extender sobre su pueblo para ver de lejos el peligro y advertir al pueblo que se prepara, porque viene algo. Viene una guerra, por ejemplo, espiritual, viene a un enemigo a atacar, ¿verdad? Entonces hay tiempo para que el pueblo se prepare, pero si los centinelas están mal, no hay quien advierta al pueblo, amado hermano. Es necesario que el Señor levante atalayas y centinelas en estos tiempos, amado hermano. Viene también esta palabra que el hebreo shamar, que dice cercar alrededor, guardar, proteger, cuidar. Centinela, mire, también significa centinela, meditar, mirar. La palabra meditar significa orar también, ¿verdad? Mirar, observar, pastor, velar, vigilante, vigilar. Mire lo que significa también atalaya o centinela. El Señor nos ha designado a cada uno de nosotros para poder observar, amado hermano, y poder vivir en vigilancia, pero ante todo orando, ¿verdad? Día y noche no callará. Entonces, amado hermano, esto solo es de dependencia de la gracia de Dios, ¿verdad? Y derramaré sobre vosotros un espíritu de gracia, un espíritu de oración, porque para esto, ¿quién es suficiente? Nadie es suficiente. Mi suficiencia viene del Señor. Entonces ya vemos, amado hermano, que lo primordial para nuestra vida en estos tiempos es que estemos en nuestro puesto de guardia para vigilar, oír el mensaje y advertir al pueblo. Gloria a su nombre. Este es un mensaje extraordinario del libro de Joel. Pongo esta imagen como es famosa esta palabra, una cuarentena con la Biblia, ¿va? El deber de la atalaya es estar indagando en las Escrituras diariamente en abundancia. Creo que ahora es una buena época donde debemos adquirir tiempo en abundancia con las Escrituras. Un atalaya y un centinela debe estar empapado de las Escrituras, ¿verdad? Leerlas en abundancia, porque a través de las Escrituras el Señor nos dará ese mensaje de advertencia para el pueblo. Este es el punto más importante de un centinela y de un atalaya, amado hermano. La palabra del Señor, que no falte en nuestras vidas, amados hermanos. Entonces, una cuarentena con la Biblia. Estamos en una cuarentena espiritual, amado hermano, pero debemos, amado hermano, aprovechar esa cuarentena con las Escrituras. Y Dios nos va a usar en el momento preciso. Ahora, mire, observemos el atalaya. El deber de la atalaya lo puede encontrar en Ezequiel capítulo 33, versículo del 1 al 9, pero dice: y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. Y el Ezequiel 33 del 1 al 9 en la otra versión dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y oirás, obedecerás, percibirás, considerarás con cuidado
las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Mira, amado hermano, el Señor nos ha elegido como atalayas y tenemos deberes y responsabilidades que el Señor ha dejado escrito, y una de ellas es el escuchar, el obedecer. Y a través de ese oír que podamos tener claramente, el Señor va a darnos la palabra de su boca y vamos a poder amonestar al pueblo. De mi parte, ni siquiera va a ser porque a nosotros se nos ocurrió decirle algo a un hermano, no, sino que va a ser palabra de Dios en nuestra vida hacia los demás. ¿Por qué razón, amado hermano? Porque vienen los juicios de Dios a esta tierra. Pero el Señor ha dado de su gracia y misericordia, porque nos ha extendido gracia para poder apercibir nuestra vida, amado hermano. Es necesario que podamos apercibir estos tiempos en que estamos viviendo y que el juicio de Dios viene, pero con un corazón arrepentido y convertido, amado hermano. O sea, el Señor está hablando a través de su palabra y de sus profetas que Él ha levantado. Prestemos atención, inclinemos nuestro oído y busquemos la presencia del Señor para agradarlo a Él, no por miedo a nada, solamente para agradarlo a Él, amarlo a Él. Que esa sea nuestra función, nuestro objetivo, amado hermano. Porque los profetas de Israel siempre hablaron de parte del Señor esa palabra. Lo que pasó es que el oído del pueblo estaba tan contaminado con la inmundicia que no lograban percibir el mensaje de Dios a través de sus siervos. Por eso Amós 3:7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. No hará nada el Señor. Mira qué privilegio. Si el Señor restaura en nuestras vidas el ministerio profético, sería de gran bendición, amado hermano, porque no hará nada de Jehová el Señor sin que revele. Esa palabra revelar viene del hebreo sod, que significa intimidad, consulta, secreto, conversación íntima, planes secretos o confidenciales, comunicación secreta o confidencial, consejo secreto, reunión, círculo. Mire lo que significa y lo que abarca la palabra sin que revele a sus siervos los profetas. El profeta de Dios era un hombre que se mantenía con una intimidad y estar en lo secreto con el Señor en abundancia. Quiera Dios que pueda bendecir nuestra vida y ser parte también de esa generación de profetas, que podamos permanecer en ese lugar, amado hermano, y el Señor pueda conversar con nosotros y anunciarnos primeramente a nosotros qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Qué es lo que va a acontecer, no para que solo nos lo quedemos nosotros, no, el Señor lo hace para que como profetas del Señor podamos advertirle y amonestar al pueblo, ¿verdad? Esa es la intención del Señor, anunciar que sus juicios vienen para que el hombre proceda a un arrepentimiento y ser salvo. Gloria a su nombre. Yo sé que todos anhelamos ser usados de parte de Dios, pero tenemos un precio que pagar, y eso es pasar mucho tiempo con el Señor, y es lo que menos hacemos y es lo que necesitamos en este tiempo, la gracia de Dios para poder permanecer en ese lugar. Entonces vemos, amado hermano, que el profeta Joel habla de un arrepentimiento, pero también nos amonesta que el día del Señor está cerca. Nos habla también respecto a la segunda venida y de lo que va a acontecer antes de la segunda venida. Entonces debemos prestar atención, amado hermano. En esta breve introducción puede usted analizar estos pasajes que tocamos y poder ampliarlos y pedirle sabiduría al Señor, ¿verdad? Para que el Señor pueda concedernos de su gracia y poder comprender más en el tiempo en que nos estamos movilizando. Así que, amado hermano, que el Señor me lo bendiga, que el Señor me lo guarde y me lo prospere en todo lo que se haga, amado hermano. Que la paz de Dios esté en nuestros corazones, amado hermano. Vamos a orarle al Señor, que Él pueda darnos de su gracia. Padre, gracias por esta palabra, gracias Señor porque has permitido compartir esta breve introducción del libro de Joel. Aclara nuestra vista, nuestros oídos, circuncídalos para poder escuchar y apercibir tu mensaje, y danos la gracia para poder advertir al pueblo de que los juicios tuyos se aproximan, y advertir al pueblo un arrepentimiento genuino
para volvernos a ti de todo corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios le bendiga.